Otra sería la región de Asia Occidental sin la existencia del eje de resistencia. Posiblemente, o simplemente, prevalecería el dominio sionista en detrimento, desde luego, de la población árabe y musulmana, sin soberanía sobre sus territorios, sin el aprovechamiento de sus recursos naturales o minerales incluso, sin derechos o hasta sin vida. Bienvenidos a esta nueva edición de Detrás de la Razón. Comenzamos. Una resistencia y una lucha que lograron cambiar el destino y la historia de la región de Asia Occidental. Es la lucha atribuida a los movimientos del eje de resistencia y que hoy es exaltada por el líder de la Revolución Islámica de Irán, el Ayatolá Seyed Ali Jamenei. Y es que, para el líder, ese accionar ha fraguado la derrota del régimen de Israel. اگر امثال شهید سنواری پیدا نمی شدن که تا لحظه آخر بجنگن، سرنوشت منطقه یه جور بود، حالا که پیدا شدن یه جور دیگه است. اگر بزرگانی مثل شهید سید حسن نصرالله پیدا نمی شدن که جهاد و عقل و شجاعت و فداکاری و از خودگذشتگی رو با هم مخلوط کنن به میدان بیارن، حرکت یه جور بود، حالا که پیدا شدن یه جور دیگه است حرکت. El fortalecimiento de la resistencia ha resultado en un golpe para el sionismo, pues muy por el contrario de lo que pretendía Israel, con el martirio de comandantes de los diferentes movimientos, el grupo se ha visto fortalecido. A la muestra, el accionar que ejecutan contra las posiciones militares de Israel en territorios ilegalmente ocupados. رژیم صهیونیستی شکست خورد به خاطر اینکه فکر می‌کرد میتوانه با آسانی گروه‌های مبارز رو، مقاومت رو منحل کنه، نابود کنه. چند نفر از سران برجسته مقاومت رو به شهادت رسونده. جبهه مقاومت با همون قدرت، با همون عزم امروز داره مبارزه میکنه. این بزرگترین شکست دیگه. El Ayatolá Jamenei ha vuelto a condenar el silencio cómplice de países autoproclamados defensores de derechos humanos, pues frente al genocidio que perpetra el sionismo en Gaza y la guerra iniciada contra el Líbano, que han dejado cerca de 45.000 asesinados, han permanecido de brazos cruzados. کودک مظهر معصومیته، مظهر لطافته. 10,000 از این موجودات معصوم رو اسرائیل با بمب 2 تنی از بین برد، با انواع و اقسام سلاح از بین برد. غربی ها خم به ابرو نیاوردن. 10.000. Ese es el número aproximado de niños que han sido asesinados por Israel en 383 días de genocidio en Gaza. La cifra fácilmente podría ser mucho mayor, pues entre los escombros permanecen miles más. Son 10.000 de los 42.792 que han sido asesinados en la Franja de Gaza y de los más de 2.500 que han sido asesinados en territorio libanés. Vámonos de inmediato con los expertos en la materia. Nuestros analistas de esta jornada ya le va a ver en pantalla. Esta noche junto a nosotros desde Argentina le ve Ariel Umpierres. Es nada más y nada menos que graduado en Economía, Historia Medieval y Ciencias Políticas en la Universidad de la Sorbona. En París es experto en relaciones internacionales y también geopolítica mundial. Nos acompaña también, qué honor que esté con nosotros, don José Antonio Alcaide, está en España. Don José Antonio es analista político, analista internacional, es analista militar porque es experto en asuntos militares, además ha sido militar español, es también licenciado en Geografía e Historia y profesor de la Escuela de Pilotos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y con misiones en Afganistán. ¿Es así, don José Antonio? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenas noches para usted.
Hola, muy buenas noches, muy buenas tardes. Tengo un largo currículum y entre otros sitios creo que has acertado en el 100%. Bueno, y un largo currículum también el de Ariel Umpierres, que también es colega, es periodista, además de la larga trayectoria que tiene como investigador, como experto en estos asuntos que tienen que ver con esta geopolítica tan cambiante. Ariel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte después de tanto tiempo. Un placer, Juan Carlos, un placer estar contigo y saludar a don José Antonio, de quien tengo muy buenas referencias. Bueno, Hola Ariel, buenas. qué gusto. Un placer. Qué gusto que nos estén acompañando. Ariel, quiero comenzar contigo. A ver, Ariel, ¿qué sería? ¿Qué sería ahora, siglo XXI? ¿Qué sería en 2024 en la región de Asia Occidental si no existiera el eje de resistencia? ¿No? Cuando tenemos al lado a un Israel que uno comenzando no tiene fronteras definidas y tiene en su afán esas ansias exorbitantes de expansionismo a como dé lugar, además de las ansias de eliminación de la población árabe y musulmana. ¿Qué sería entonces de esa región sin la existencia del eje de resistencia? Es buena la pregunta, pero mira tú, yo me hago muy a menudo, te diría que casi todos los días, la pregunta inversa. ¿Qué sería de Asia Occidental? ¿Qué sería de esa región de Medio Oriente? ¿Qué sería del mundo si no existiera el Estado de Israel? Ese engendro de la diplomacia mundial, ese Estado, ese país artificial, absolutamente artificial, creado por los británicos, por los ingleses, por no se sabe muy bien, por los Rothschild, los banqueros, y llevado a la práctica por judíos sionistas, que hasta ese momento, pongámosles el año 1900, porque es cuando Herzl lanza la idea del sionismo, dentro de los judíos, dentro de las colectividades judías, nadie concebía la idea de irse a vivir a Palestina. Por 2000 años, los judíos del mundo y los grandes sabios rabinos han rechazado la hipótesis de irse a vivir a Palestina o irse a esa tierra prometida. Lo que ellos decían era que la tierra es prometida por Dios, un tema debatible y discutible, pero que según ellos y según el Talmud, podían regresar a esa tierra o ir a esa tierra cuando volviera el Mesías, cuando apareciera el Mesías, que hasta ahora para los judíos no ha aparecido. Ellos rechazan a Jesús. Entonces, durante 2000 años, las mejores escuelas rabínicas, que aún hoy en los Estados Unidos, por eso uno los ve protestar contra Israel y quemar banderas de Israel a los propios rabinos, para ellos las verdaderas escuelas rabínicas eran: no podemos ir ahí hasta que no llegue el Mesías, y el Mesías no ha llegado. Para los judíos el Mesías no ha llegado. Aparecieron unos fanáticos sionistas allá en el 1900, Theodor Herzl y una pequeñísima, pero extrema minoría de judíos, todos ateos, ninguno era practicante de la religión judía, que dijeron, bueno, no, sí, igual, aunque digan los maestros rabinos que no, nosotros vamos a ir igual allí. Y fueron utilizados por los Rothschild, por esos juegos de poderes en el año 1900 y por las potencias británicas. Pero ese es otro tema. Entonces, para volver a tu pregunta, ¿qué sería del mundo si estos fanáticos sionistas no hubieran progresado como han progresado, obtenido tanto poder en los bancos, en los medios de comunicación, en Hollywood, y que nos hayan lavado, no a todos, pero a gran parte de Occidente, nos hayan lavado el cerebro con que ellos son las víctimas y con que tienen derecho a instalarse allí? Ahora, para responder a tu pregunta, porque la gentileza obliga, tú me has hecho una pregunta, todo pueblo que es oprimido, colonizado, sojuzgado, esclavizado, tiende a resistir. En algún momento se resiste. Y hace lo que, bueno, en América Latina tenemos a Bolívar, a San Martín, a Artigas, el gran patriota uruguayo, que ante la opresión, ante el colonialismo, se resisten y salen a pelear, como digo, a veces con palos y con piedras. Claro, con lo que tienen a la mano, con lo mínimo. Con lo que tienen a la mano, pero lo que yo sí quiero decir, y ahí no hablo más, es: todos los palestinos 100% apoyan o a Hamas o a la yihad islámica o a la OLP o a alguien. No es verdad ese discurso que están queriendo instalar desde Israel, en que el pobre pueblo palestino es tan bobo y tan ignorante que se deja dominar por Hamas, por los líderes de Hamas y demás. Eso no es verdad. Todos los palestinos apoyan alguna de las, creo que son como 15 o 18 organizaciones políticas. Sí.
que los representan. Entonces, si no existiera hoy el eje de la resistencia, existiría algo parecido, porque los pueblos tienden a liberarse de la opresión y del maltrato, y más aún ahora del genocidio, ¿no? Don José Antonio, hablemos en términos militares. A ver, Israel nos quiere vender, y también bajo el acompañamiento, ¿no?, del aparataje mediático internacional, Israel nos quiere vender el debilitamiento del eje de la resistencia, sobre todo el debilitamiento de los hutíes en Yemen, el debilitamiento de la resistencia de Palestina Hamas y el debilitamiento de Hezbollah de el Líbano. Pero ¿qué pasa realmente, ¿no?, con el debilitamiento de las fuerzas israelíes? Porque nada se habla de las bajas que tienen los sionistas en sus filas. Vamos a ver, lo primero felicitar a Ariel porque ha hecho una disertación perfecta que nos ha situado en el lugar, en el momento preciso. Respecto a tu pregunta, lo único que puedo decir es que hay mucha propaganda y muy poca realidad. Israel nos está vendiendo lo bien que está funcionando todo, lo bien que va todo, lo maravillosamente que va todo, pero ha pasado un año desde que esto empezó y bueno, ellos dijeron cuando empezaron su ofensiva que en 6 semanas terminaba. ¿Eran 6 semanas o 60? Porque yo no lo tengo muy claro. Si fuesen sus 6 famosas semanas en las que ellos iban a conquistar Gaza sin ningún tipo de problema y iban a revertir la situación, pues las 6 semanas ya han pasado. Y han pasado y vamos ya hacia no las 6, sino las 60, como te decía antes, a base de muertos, de heridos, de desaparecidos, de sangre, de sudor, de lágrimas, de casas destruidas, de todo tipo de desastres que han convertido a Gaza en un infierno. Y han convertido a Gaza en un infierno porque en vista de que ellos no conseguían lo que para ellos estaba facilísimo, era una cosa de 6 semanas, 8 semanas quizá. No, inicialmente 6 semanas, sí, 6 semanas. Bien, vamos a poner 8 semanas, porque todo el mundo se puede retrasar. No han conseguido lo que ellos querían. Y no lo van a conseguir por una sencillísima razón. No consigue lo que quiere uno cuando quiere y como le da la gana, si cuando puede. Y no puede. No puede sencillamente porque el tema está en que eso de que el pueblo palestino no está detrás de las organizaciones, pues a lo mejor era cierto, a lo mejor, pero ya no. Ya no, porque después de 50.000 personas en la situación en la que ellos han colocado a esos muertos, a esos heridos, a esos desaparecidos, a esos niños sin padre, a esas mujeres viudas, pues ahora ya no. Y ese es un problema muy serio. Por un lado, el ejército israelí es un ejército relativamente pequeño que dispone de un material excelente y de una inteligencia súper eficiente, que es la de los Estados Unidos, y no ha conseguido sus objetivos. De lo que se deduce que no es cuestión de tener los mejores tanques, ni los mejores fusiles, ni la mejor información. Además, en la academia, una de las cosas que más importan cuando tú estás en la academia militar y eres cadete, con tus cordones de colores en la guerrera, es la voluntad de vencer. Y la voluntad de vencer del pueblo palestino me parece que es mayor que la voluntad de vencer de los israelíes. Yo entiendo que ellos pueden ir asesinando uno a uno todos los jefes que tenga Hezbollah, Hamas, los hutíes o quien les dé la real de la gana, que será sustituido inmediatamente por otra persona que tiene voluntad de vencer. Pero tiene voluntad de vencer porque ha visto morir a su hermano, a su hijo, a su madre, a cualquiera de su familia. Y en eso es en lo que se está equivocando Israel. Israel está cometiendo un gran genocidio y los genocidios para lo único que sirven es para crear enemigos irreductibles. Y ahora ellos tienen un problema. Y es ese, que tienen enemigos irreductibles al norte, al sur y en el Mar Rojo. En todos los frentes. En todos los frentes. Y esos enemigos, además, estaban preparados. Es decir, cuando Israel se ha lanzado primero a forzar una situación
porque lo que pasó, la chispa que hizo saltar esta situación, estoy completamente convencido que la provocaron ellos de alguna manera, la indujeron ellos de alguna manera y llevaron de la manita a los que tenían que llevar para que se produjese, para inmediatamente, por supuesto, alegar, igual que los norteamericanos alegaron en Pearl Harbor o los norteamericanos alegaron en Cuba en 1898. Uy, qué curioso. Siempre que pasa alguna cosa, surgen los norteamericanos dispuestos a vengar la afrenta. Y esta es la situación. Que en esta ocasión tanto Hamás como Hezbollah, como Hutíes, como etcétera, estaban preparados y esperando la situación. Y bueno, pues vamos a por las 60 semanas. Y le digo yo a usted una cosa, que dentro de unos cuantos días, cuando se cumplan esas 60 semanas, me gustaría que usted y yo habláramos con el público, escuchándonos, para decirles muy claramente que siguen sin conseguir sus objetivos. Claro. Porque no es cuestión de tener los mejores fusiles ni los mejores aviones, sino de verdaderamente tener razón. Y ellos no tienen razón, porque cuando en el año 72 de nuestra era el emperador Tito, todavía no lo era, pero lo sería más adelante, los expulsó de allí y dijo que no volviesen jamás bajo pena de muerte, ellos se lo tomaron muy en serio, hasta que en 1900, como nos ha contado Ariel, 4 descerebrados montaron el sionismo. Con la creación, incluso con la ayuda de la Organización de las Naciones Unidas. Ariel, bueno, vamos agilizando el tiempo. ¿Cómo medir ahora, Ariel, el impacto de la resistencia cuando no han podido vencer a un movimiento en Palestina? Cuando Hezbollah mantiene alrededor de 25 lanzamientos de misiles por día, incluso le llegó un dron a la casa de veraneo de Netanyahu, ¿no? Cuando tenemos unos hutíes también en Yemen que le están también atacando a cada rato, y hago énfasis acá en Yemen porque es el país más pobre del mundo árabe, son los combatientes más pobres del mundo árabe, pero aún así han vulnerado el espacio israelí, han vulnerado la cúpula de hierro. Entonces, ¿cómo medir ese impacto de la resistencia? Como decía aquí José Antonio, perfectamente, es la voluntad de ganar, la voluntad de defenderse más que nada. Es como, dado que José Antonio es español, como durante las invasiones napoleónicas. Allí lo dejó retratado Goya en sus famosos cuadros maravillosos, la defensa de Madrid. Es decir, todo pueblo, no hay nada peor que una guerra de colonialismo, nada peor que el colonialismo. Porque el colonialismo despierta en todas las personas el patriotismo, la defensa de lo propio, de la familia, de tus bienes, de tu país. Y allí no importa de qué partido político eres, de qué club de fútbol eres fanático, ni de tu género sexual. Allí lo que importa es defender tu patria. Y esta gente, que los palestinos hace 80 años, por lo menos, que están siendo colonizados, aplastados. Entonces, como bien decía José Antonio, les podrán matar como lo han hecho. No es la primera vez que les matan a sus dirigentes, a sus jefes, a sus líderes. Lo hacen desde hace 80 años. Y matan además a los, en el caso de Irán, a los científicos, a los investigadores, a todo aquel que no les diga, porque ellos lo único que quieren es que te arrodilles y les digas que son lindos, que son buenos y que son las víctimas del mundo, de ellos siempre son la víctima, y que por consiguiente tienen derecho a hacer las peores locuras. Mira, yo he salido hace pocos días en un debate con Kaplan, el vocero del ejército de Israel, en un debate donde yo dije esto así, pero sin ofender. Yo no busco ni ofender, ni irritar, ni provocar. Y en la discusión hablamos de esto. Yo dije, mire, ustedes son criminales de guerra. Bueno, hoy está escandalizado porque ellos lo único que y son... Ariel, perdí un momento la comunicación. Ariel, no sé si me está escuchando, Ariel, perdí un momento la comunicación. ¿Puede repetir la última parte, por favor? ¿La puede repetir, la última frase? Lo único que buscan es a la víctima y que son lindos, que son buenos y que a ellos les pasaron las peores cosas del mundo. Y a partir de allí ellos tienen derecho a hacer las peores cosas del mundo, como esto de sacrificar cruelmente. Queman vivos a los niños, los queman vivos. Les tiran bombas de fósforo blanco, ese que primero que está prohibido por la Convención de Ginebra. Pero como se le dan a los americanos, está todo bien, no pasa.
Es claro, y que quema viva a las personas, las queman vivos. Y después dicen que ellos son buenos y que a los palestinos son pobres, un pueblo pobre que es dominado por la élite de Hamas o de la organización que sea. Entonces, cuando tú no les dices eso, ya te conviertes automáticamente en antisemita, amigo de Hitler y no sé qué cosas más. En mi caso se les complica, porque yo como estuve casado con una mujer judía y tengo una hija judía que se va a casar con un judío y que voy a tener nietos judíos, se les complica decir que yo puedo ser antisemita, en mi caso personal, ¿no es cierto? Claro. Pero no importa, esto es algo circunstancial, yo pienso esto porque lo pienso, no porque tenga una hija judía me cambia en algo, pero cuando me dicen antisemita le digo, bueno, mire amigo, me parece que se le han confundido. Para ellos todo, cualquiera sea musulmán, cristiano, ateo, lo que sea, que no les diga que ellos son las víctimas del mundo y que tienen derecho a hacer cualquier cosa, entonces pasa a ser un enemigo y entonces te empiezan todas las campañas, como en mi caso. Me mandan mails, me amenazan, me llaman por teléfono, amenazan a mi familia, me calumnian en las redes sociales. Tampoco mucho, porque como ellos son poquitos, tampoco pues, está bien que tienen los chatbots estos incluso mecánicos. con diferentes autoridades también internacionales, varias autoridades alrededor del mundo, varios líderes alrededor del mundo. Exacto. Don José Antonio, ¿dónde se mide más el fracaso acá? ¿Se mide más hacia el sionismo o se mide más hacia Occidente con Estados Unidos a la cabeza, que es además el principal aliado del régimen de Israel? Porque si vamos, cada uno se vende como mejor y más superior que otro, ¿no? Digamos un Occidente que pretende dominar el mundo y un Israel también que pretende hacer lo propio bajo el sionismo. Entonces, ¿dónde se mide más el fracaso del sionismo frente a la resistencia? Bueno, un pequeño matiz. Estados Unidos es aliado de Israel. Israel es el que manda y Estados Unidos es el sirviente. Eso para empezar. Pero bueno, vamos a ver. Esto se mide básicamente por la no obtención de los objetivos que ellos tenían. Ellos tenían los objetivos militares que luego significarían unos objetivos políticos. ¿Qué sucede? No han obtenido los objetivos militares, no han obtenido los objetivos políticos, por lo tanto el sionismo está tocado del ala. Porque Estados Unidos ha pasado de ser la primera potencia mundial no hace tantos años a estar totalmente controlado por el sionismo internacional. O sea, si usted se va a Hollywood, se va a Silicon Valley, se va usted a la Bolsa de Nueva York o a cualquier otro tipo de implementación importante, a lo que es puntero en Estados Unidos, ¿quién manda? Pues manda un sionista. Entonces, cuando decimos que no han obtenido lo que querían, yo creo que quien no ha obtenido lo que quería no es ya Estados Unidos, sino es el sionismo internacional. Y vuelvo a repetir, aquí quien manda es Israel. O sea, porque si verdaderamente mandase Estados Unidos, esto se había acabado ya, que es lo que puede pasar si no, que Kamala Harris no obtiene la victoria que ella espera, y bueno, la puede obtener o la puede trabucar, como dicen en algunos sitios. Es decir, a lo mejor al contar los votos no los contamos bien. Pero vamos, está muy claro que es el sionismo quien está perdiendo y está arrastrando en su caída a Estados Unidos, está arrastrando en su caída a Gran Bretaña y a Francia básicamente, y luego a los demás actores que pudieran estar en este asunto. Señores, lamentablemente se nos termina el tiempo, pero qué gusto haber podido tocar ese tema, tratarnos de adentrar, ¿no? ¿Dónde está la razón, si es que la hay, en medio de todo esto que viene ocurriendo? Ojo, no solamente desde el 7 de octubre, sino desde hace ya casi 80 años. 8 décadas que fácilmente se pueden medir en 4 generaciones de palestinos que se han venido uniendo al eje de resistencia para combatir contra la ocupación, contra la ilegalidad del sionismo en los territorios palestinos, en los territorios árabes. Señores, muchas gracias. Un saludo. Un saludo, amigos. Venga, que estén muy bien. Bueno, ya lo adelantábamos en medio de esta conversación, tras más de un año de guerra, esa guerra genocida que ha emprendido el régimen de Israel en la Franja de Gaza. El sionismo, los israelíes no han logrado ninguno de sus objetivos. Entre ellos era la destrucción del movimiento de resistencia islámica de Palestina, Hamas, y la liberación de los retenidos israelíes. Sin embargo, para compensar sus derrotas en el campo de batalla y restaurar la aparente seguridad en el norte de la Palestina ocupada, en el norte de los territorios ocupados, el régimen expandió el conflicto al sur y al este del territorio libanés.
ha venido recurriendo a asesinatos selectivos, inicialmente de algunos líderes y también comandantes del eje de la resistencia. Después siguió con los bombardeos contra zonas residenciales, zonas civiles, contra las inmediaciones de servicios médicos, contra las inmediaciones del hospital. Y allí siguen los ataques. La resistencia, mientras tanto, asegura que no se va a dar por vencida en ningún momento. Incluso dice que se ha venido fortaleciendo frente a los ataques del régimen de Israel. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana.